Lo prometido es deuda. Empezamos con la parte, bueno, empezamos con un poco de teoría en la historia del biomagnetismo, seguimos con la parte práctica de neurobiomagnetismo y de biomagnetismo emocional. Ahora toca entender la teoría del neurobiomagnetismo y del biomagnetismo emocional. Para entender qué estamos haciendo con el cerebro, poniéndole imanes, a ver qué pasa, sin así hacerlo al tanteo, tenemos que entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Y bueno, pues vamos a iniciar hablando de su unidad más básica. Aunque el cerebro, como muchos otros órganos, no solamente tiene un tipo de células, sino varias, el cerebro igual, pero nos vamos a enfocar en la principal, que es la neurona, ¿no? En el cerebro y en sus diferentes glándulas internas dentro del sistema límbico hay varios tipos de células. Están los astrocitos, los no sé qué, están las células gliales, que son básicamente unidades de alimentación del cerebro, pero la célula más importante vendría a ser la neurona. Es la más numerosa en el sistema nervioso. El sistema nervioso es el cerebro, la médula espinal que pasa dentro de la columna y los nervios periféricos que van hasta todo el cuerpo, y la última parte serían las neuronas propioceptivas. La gente cree que las neuronas nada más están en el cerebro. No, en todo el cuerpo hay neuronas. Se van alargando para hacer esta conexión. E inclusive, ¿saben dónde tenemos neuronas? En el corazón. Hay una ciencia relativamente nueva que se llama neurocardiología, que estudia que el corazón tiene un grupo neurológico bastante numeroso, digo, obviamente no como el cerebro, pero sí significativo, para poder decir que tenemos un mini cerebrito en el corazón. Corazón hablando de esto. Y entonces ese mini cerebrito capta información, llega a tomar decisiones, guarda obviamente información, y entonces sí hay cosas que uno literalmente decide con el corazón. ¿Ok? Entonces las neuronas están en todos lados. Una neurona, en una forma muy básica para verla, sería algo así. Consta de tres partes principales. Ahorita, después de esta teoría, vamos a ver en pantalla unas imágenes ya reales de las neuronas, pero bueno, primero se les explico aquí. Las tres partes principales de la neurona serían el soma. El soma es todo este cuerpo principal donde encontramos el núcleo de la célula y bueno, pues todo el citoplasma con los organelos correspondientes, ¿no? El que imprime proteínas, los cromosomas con ADN dentro de los nucleolos, dentro del núcleo. Obviamente, pues a lo largo de toda la neurona, su membrana celular, como cualquier otra célula. Sin embargo, la morfología de la neurona nos habla de su función. Digo, a final de cuentas, toda célula de cada tejido, de cada órgano, tiene una forma distinta, una morfología de acuerdo a lo que hace, ¿no? Hay una máxima en la biología que dice la función hace a la forma. ¿Qué significa? Que el cuerpo va a tener la forma que necesita para cumplir las funciones que requiere. Entonces, cada función corporal hace que cada parte del cuerpo tenga una forma, y esa parte del cuerpo a nivel microscópico en las células, cada una de ellas por lo tanto también tiene su estructura específica. Dentro de la neurona, esta parte donde está todo el menjurje sería el soma. Este palo largo de aquí sería el axón, y estas ramificaciones y unas mini ramificaciones se llaman dendritas. Y estas micropelitos de las dendritas son las espinas dendríticas. ¿Para qué tiene esta forma? ¿Cuál es la función? Esta parte interior básicamente es en donde se almacena y se procesa y se distribuye la información. Aquí está, podríamos decir que el centro de mando, aunque ya vimos que la membrana celular es el verdadero centro de mando, pero que está distribuido por toda la neurona.
Aquí es en donde se cumple la mayor función interna de la neurona para coordinar todo lo que hace. La neurona, vamos a decir que tiene una boca y muchas orejas. La boca, ¿para qué es? Para enviar un mensaje. Las orejas, ¿para qué son? Mientras que la boca envía, las orejas reciben, ¿no? Por aquí hablas, por aquí escuchas. La neurona es igual. La boca sería el axón. El axón sirve para enviar una señal de la neurona a otra y en esa señal se lleva a cabo un mensaje. Esta señal se envía de forma eléctrica. Taca, 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 taca. Quien define cuál señal es la que se va a emitir, pues obviamente es el soma. En el soma se define la respuesta que se va a enviar y se envía a través de la boca o del cartero, que sería el axón. Esta señal viene en forma de impulso eléctrico. Quedamos que una neurona en reposo, como cualquier otra célula en reposo, debe de tener más o menos, según Demetrio Sodi, un voltaje, un potencial eléctrico de membrana celular de menos 70 milivolts y hay una variación de 25 milivolts, dependiendo si se envían 3 o 5 o 8 o 15, es el tipo de respuesta que se genera. Por así decirlo, el abecedario para enviar respuestas, en vez de ser fonemas, son impulsos eléctricos con diferentes intensidades, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la intensidad del impulso eléctrico que se transmite a través del axón, es el tipo de mensaje que la neurona envía. Y este mensaje se lleva a cabo gracias a que en estas patitas de acá, si le hacemos un zoom a esta zona, vamos a ver que en cada una de estas patitas, digamos que esta de aquí es esta patita, ¿no? En cada una de esas patitas hay unas bolsas que se llaman vesículas de neurotransmisión. Una vesícula es una bolsita, literalmente. Por eso la vesícula que tenemos debajo del hígado se llama vesícula porque es una bolsita. Y hay diferentes problemas de piel que generan microvesículas encima de la piel, que son bolitas con líquido, ¿no? Entonces, estas vesículas, estas bolsitas, son como una bolsa de dulces. Cada una tiene dulces para dar. Pero cada vesícula tiene un diferente tipo de dulce, ¿no? Este de aquí tiene dulces con chilito, esta tiene pelón pelo rico, esta tiene pulparindos, este tiene bocadines, este tiene Tootsie Pops, este tiene pico rico. ¿Por qué dijiste eso, Vero? ¿Por qué se te ocurrió ese dulce de todos los que había? Cada bolsa de dulces tiene su propio dulce. Esos dulces que son neurotransmisores. Y los neurotransmisores podríamos decir que son los químicos emocionales. Como hace rato les comenté, hay más de 50, ¿no? Los más famosos son la serotonina, nos relaja. Las endorfinas sedan el cuerpo, generan una sensación como de adormecimiento en las sensaciones. La melatonina nos induce a querer dormir. La dopamina nos levanta el ánimo, te pones como que con ganas de hacer algo. La noradrenalina nos mete como respuestas tipo estrés. Ay, 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 ay. La anandamida nos hace entrar en procesos como de introspección, meditación, etc. La acetilcolina nos permite procesos de acceso a la memoria, ¿no? Nos pone más, más nostálgicos, más reflexivos, más, pues literalmente como recordando cosas, ¿no? Y bueno, y así hay cantidad más, ¿no? Tenemos el ácido gamino, ¿qué? Bueno, GABA le llaman, ¿no? Por una abreviación, en fin, hay muchos. Entonces, cada vesícula tiene uno de estos dulces, ¿no? Nuestros estados emocionales dependen de la presencia
ausencia o combinación de este paquete o cóctel químico. Entonces, dependiendo de la respuesta que la neurona quiera mandar, estimula una o varias vesículas para que éstas lancen sus dulces a través de la matriz extracelular. La matriz extracelular del cerebro es principalmente líquido cefalorraquídeo y, bueno, pues agua rica en minerales, porque el cerebro es el órgano que más transmisión eléctrica necesita. Nuestro cerebro tiene, bueno, no el cerebro, todo el sistema nervioso tiene aproximadamente 100,000 millones de neuronas, o sea, un megarrequete puta madral. De esas 100,000 millones de neuronas, 91,000 millones de neuronas nada más están en el encéfalo, que sería el cerebro. Las otras 9,000 millones están repartidas por todo el cuerpo para conectar el cuerpo con el seso, ¿no? Entonces, imagínense que hay 91,000 millones de neuronas acá, todas generando respuestas con una variación de 25 milivolts, con un voltaje constante de menos 70 milivolts. Significa que tu cerebro es una pinche, es una máquina eléctrica todo el tiempo funcionando. Esos dichos que dicen, es que solamente usamos el 3% del cerebro, son falsos. Tú usas el 100% de tu cerebro todo el tiempo. No puedes usar el 3%. Ocupas todo el puto cerebro para hablar, para caminar, lo que sea. Lo que usamos es el 3% de la capacidad mental posible, que no es lo mismo usar nada más el 3% del cerebro. No estarías muerto, ¿no? Entonces, lo que sucede es que todo esto que está en blanco es el agüita donde están flotando las neuronas. De hecho, todo el cerebro está flotando en agua. Al ratito vamos a ver el cerebro qué pedo. Pero primero empecemos por la neurona. Lo que hace es que el axón en estas patitas donde termina estimula con electricidad. Aquí viene la electricidad. De acuerdo al trancazo con el que llega la electricidad, es la bolsita que se estimula, saca sus químicos y las dendritas, ¿qué son? Son las orejas. Si el axón es la boca para hablar, las dendritas son las orejas para escuchar. Entonces, cuando la boca habla, las orejas escuchan. Entonces, de este lado hay otra dendrita. Esto ya sería otra neurona, ¿no? Aquí ya estaría otra neurona. Y esto es el axón de la primera neurona y esta es la dendrita de la segunda neurona. Entonces, llega el impulso eléctrico, estimula las bolsitas y cada bolsita, dependiendo del impulso eléctrico, libera uno de sus químicos que pasan a través de este espacio acuoso, es decir, las neuronas ni siquiera tienen un contacto directo físico, sino que avientan los químicos a través de esta agüita y la dendrita que recibe la señal tiene diferentes receptores. Cada receptor es específico para el neurotransmisor para el que están diseñados a recibir. Esto funciona como los juegos de los niños, de los bebecitos, en donde le dan una bola que tiene hoyos en forma de estrella, de cubo, de triángulo, de, no sé, de luna. Y entonces al niño le dan la bola con los hoyitos de figuras y por otro lado las figuritas de luna, estrella, bolita, cuadradito, triangulito. Y el niño tiene que hacer el ejercicio de embonar cada figura en el lugar que le corresponde. Y si intenta meter el triángulo en la bola, no cabe. La estrella en la luna, no cabe. Solamente la figura encaja en el espacio que le corresponde. Aquí funciona igual. La vesícula de serotonina solamente envía serotonina y esa serotonina solamente puede ser recibida en el receptor de serotonina. La vesícula de dopamina solamente libera dopamina y esta solo se reciba por el receptor de dopamina.
La anandamida solo libera, bueno, en la vesícula de anandamida solo libera anandamida y esta solamente se recibe en el receptor de anandamida y así con cada uno de los neurotransmisores. Todos van a su lugar exacto y no pueden no se pueden cruzar, ¿ok? No se pueden meter donde no les corresponde. ¿Por qué? Pues porque no, este receptor pues literalmente no le embona esa señal química. Este proceso en donde una neurona emite una señal electroquímica y otra neurona la recibe se llama sinapsis. Las sinapsis son estos mecanismos de transmisión de un mensaje en un idioma electroquímico. Para que este impulso eléctrico, bueno, antes del impulso eléctrico, esto hace que funcionen la mayoría de las drogas, los venenos y los químicos que alteran el estado de conciencia. Hablando de las drogas, por ejemplo, ¿qué es una droga? Pues básicamente cualquier químico que genere un cambio a nivel histológico, biológico dentro de nosotros. Entonces, muchas cosas son una droga. El agua, por ejemplo, es inocua, no se le puede considerar una droga, pero el azúcar de mesa sí. La sacarosa, el azúcar de caña. De hecho, ¿saben cuál es la droga que más mata gente en el mundo? No es el tabaco, no es el alcohol, es la sacarosa. El azúcar de mesa está a 2 pasos enzimáticos de ser cocaína. El azúcar de mesa es adictiva. Y eso lo sabe cualquier papá que le da dulces a los niños y los niños llegan a un momento en donde, güey, quiero más y hasta se ponen como adictitos. Tú dejas de comer azúcar en cualquiera de sus formas, porque no nada más lo que sabe dulce tiene azúcar. Muchas cosas que no saben precisamente dulces tienen algunos tipos de azúcar. La leche y los lácteos, por ejemplo, tienen lactosa, que es un tipo de azúcar. Todo lo que termina en osa son azúcares. Lactosa, galactosa, dextrosa, fructosa, maltosa, sacarosa, etc. Las osas son azúcares. Entonces, la sacarosa como tal es adictiva. Tú dejas de comer alimentos dulces y en una semana que no comes eso, tu cuerpo va a empezar a tener un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando tu cuerpo quiere una droga. ¿Por qué la quiere? Vamos a hablar, por ejemplo, de la cocaína. Aquí vamos a poner una sinapsis. Digamos que tú te echas una raya de coca, ¿no? Ahí te la preparas y le das. En ese momento la cocaína se recibe en tu sangre y se eleva la producción de dopamina. Por eso, la cocaína no es una droga como la mayoría, que te generan un viaje extraordinario. El efecto de la cocaína es un efecto sutil que te da una especie de sensación de energía y una actitud de yo todo lo puedo. Sí, a huevo, sí, chingón. Decimos en México, de Juan Camaney, ¿no? Los que son de México ya saben más o menos qué es eso, que es como un personaje así que se siente muy chingón, que todo lo puede, que todo lo logra, que todos se la pelan, que todas son sus viejas. Bueno, pues la cocaína genera un efecto así, porque la dopamina genera un efecto que tiene que ver con la actividad, con la capacidad, con la disposición, con la alerta, ¿no? Claro que si la dopamina se trepa a niveles demasiados, ya empieza un proceso de alucinación. En la esquizofrenia, las alucinaciones auditivas y visuales muchas veces tienen que ver con un nivel de dopamina altísimo. Pero la cocaína normalmente no llega a la secreción en esos niveles de la alucinación. En el caso de algunos adictos a la cocaína que ya aspiran demasiado, ya empiezan con lo que le llaman el panique. Ya empiezan a tener alucinaciones de que los persiguen, los siguen y se ponen como locos, pero fue por tanto polvo que se meten. Entonces, ¿qué pasa? Si tu cuerpo normalmente secreta, vamos a decir, por poner un número arbitrario, secreta 100 dopaminas, por así decirlo, y te metes un pasón de coca y ese día, en vez de secretar 100, secretaste 200. ¿Qué pasa? Normalmente tu cerebro está diseñado
para recibir 100 dopaminas. Vamos a poner que 33 aquí, 33 acá y 33 acá. Pero ahora secretaste 200. ¿Qué significa? Que ahora aquí va a haber 66 y aquí 66 y aquí 66. Y ese es el efecto del subidón. Ese es el efecto de que, como dicen en el argot drogadicto, te pone, ya andas bien puesto, andas hasta la madre, ¿no? ¿Qué pasa? Ya tienes el efecto. ¿Por qué? Por la saturación de dopamina en los receptores. Y todo chingón. Pero imagínate que al día siguiente te das otro pasón. Chingón, te sientes acá, chingón, Juan Camaney. Imagínate que aspiras la misma cantidad de cocaína 15 días. Al día 16, tu cuerpo se va a adaptar. Dice, oye, estas de aquí literalmente no pueden procesar tanta dopamina tan seguido. ¿Qué necesita el cuerpo para disminuir la saturación? Pues bien sencillo, va a decir, bueno, pues producimos tanta dopamina, bien fácil, voy a crear otros 2 receptores. Como quien dice, contrata más personal para poder procesar todo el polvo, ¿verdad? Y entonces, ahora ya no están saturadas. Ahora, de esas 200 que le dabas, repartidas en 5, pues ya cada una tiene 40. Normalmente recibían 33, pero a 66 es mucho. Se crean otros 2 receptores, baja a 40 y podríamos decir que tu cuerpo ya puede procesar más fácilmente todo eso. Pero ¿qué va a pasar psicológicamente? Que a ti el mismo jalón de coca ya no te pega, ya no sientes nada. ¿Por qué? Pues porque ya no hay saturación. Entonces dices, cabrón, pues ya no llego al nivel, ya no estoy acá, chingón. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues ahora me doy una por aquí y otra por acá. Y entonces ya me di 2 rayas. Y entonces ya no secreto 200 dopaminas, ahora secreto 300. Y con esas 300, en cada receptor, como son 5, vuelvo a tener 60 de saturación de dopamina y otra vez vuelvo a tener un efecto casi como el que me daba en mis primeros pasones. Porque ya tengo una saturación muy similar. Pero ¿qué ocurre? Me doy 2 rayas, otros 15 días. ¿Qué va a pasar? Que mi cuerpo dice, puta madre, es un chingo, necesito más receptores. Y ahora tiene 3, 6, 8. Y entonces, estas 300 dopaminas, entre 8 por 4, 32, ahora a cada receptor le tocan 38 dopaminas. Tu cuerpo ya puede procesar los 2 jalones, pero como ya no hay saturación, tú ya no sientes el efecto. Entonces, ¿qué sigue? 3 pasones. Uno por aquí, otro por acá, agarro tantita, luego así y otro. Ya está, chingón. Y ahora ya secretaste con esos 3 pasones 400 dopaminas. Y entre esos 8 receptores, ahora ya sube la saturación a 50. Ya sientes el efecto otra vez, aunque ya no es como al principio. Y ese círculo vicioso, por eso así se llama, sigue. Y entonces vas a hacer más receptores, y a ti ya no te pega la coca. Entonces, ¿qué haces? Más pasón, y puta, ahora tráiganme de la buena, de la cara, de la rosa. Y entonces ya te traen un pinche perico bien pinche mamado, carísimo, ¿no? Que ya te eleva la pinche dopamina a 800, cabrón, ¿no? Entonces tú ya le das y ya estás así chingón, no sé qué. Pero llega un punto en el que o se te acaba la nariz, o se te acaba el dinero, o se te acaba pues tus relaciones familiares, pues, literalmente te empiezas a deteriorar, ¿no? Porque obviamente tu desgaste físico en coca es mucho mayor al normal, pero como estás en coca ni cuenta te das, y tú chingón, que sí, que vas, que vienes, que subes, que coges, que todo, y llega un punto en el que dices, no, tengo que parar. Ya la mucosa nasal la tienes hecha pedazos, ya te echas un pericazo y ya te duele, te sangra, en las mañanas te amaneces con mocos, con sangre y dices, no, ya valí madre, ya no voy a hacer esto. Y entonces dices, a partir de hoy, ¿no? Te cantas la de, hoy voy a cambiar y no sé qué, y abres la ventana y el aire con la cortina te pega y agradeces a Dios y su puta madre, y dices, ya no, le voy a entrar al perico. A los que no viven en México, el perico aquí, bueno, le dicen perico a la cocaína, ¿no? Entonces dices, ya no fumo, ya no aspiro, tradicional inconsciente, ya no aspiro, ¿no?
Y tu cuerpo dice, ah, chingón, ya no aspires. Pero ¿qué crees, güey? Tú sin coca regresas a tus 100 dopaminas. Pero ¿qué crees, güey? Que ya contraté un chingo de personal. Ya muté y generé un chingo de receptores para la putiza de dopamina que me metías. ¿Qué crees? Que ahora les tengo que pagar a estos cabrones. Y ahora ya tengo 10 receptores. Y 100 de dopaminas en estado normal. Entre 10 receptores le toca a cada uno 10 de dopamina. Cuando estaban acostumbrados a recibir 33. Y entonces, ¿qué dice el cuerpo? Güey, me debes. 10 de dopamina por empleado no me alcanzan de ni madres. Me debes dopamina. ¿Cómo le haces para tener tanta dopamina? Ah, el polvito ese. Métete polvo. Pero tú dices, no, ya no quiero. Y el cuerpo dice, chinga tu madre, ahora me das, porque ya contraté un chingo de gente. Y en ese momento entra el síndrome de abstinencia. Cuando tú ya no consumes la droga que te genera el subidón químico, pero tu cuerpo ya se adaptó a ese subidón y ahora ya no lo tiene, entonces te va a empezar a generar un montón de síntomas. Cada droga tiene su propio síndrome de abstinencia, aunque todos tienen algunos signos en común, ¿no? Crisis de ansiedad, pánico, insomnio, diarreas, sudoraciones nocturnas, bruxismos, pesadillas, conducta errática, pérdida de la memoria. O sea, es una putiza, ¿no? Se piensa o se cree que el síndrome de abstinencia más agresivo son los de los opioides, lo que sería la heroína, la goma de opio, la morfina, pues por ahí, ¿no? Creo que hay unas medio sinteticonas, no sé bien, pero es que esa no le entro. Entonces, el chiste de la heroína y los opioides es que el síndrome de abstinencia es tan brutal que la persona se hace bolita, sudando, balbuceando, sin dormir, sin comer, porque su cuerpo le está exigiendo un químico que ya no tiene por el subidón químico que ya no genera. Eso se llama una adicción fisiológica. Adicción fisiológica. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo pide. ¿Okay? Las drogas, hay muchas clasificaciones, pero la más usada es una clasificación en 4 grupos. Tenemos los psicoactivos, tenemos los sedantes, los estimulantes y los fármacos. Los psicoactivos son aquellas drogas que su principal cambio o efecto es en la conciencia, la percepción del tiempo, la percepción de los sentidos. Se da algo que se llama sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Ver una canción, oler un color, sentir una pintura, mezclar sentidos, ¿no? Normalmente un color lo ves, pero hay drogas que te hacen sentir. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento como bien violeta, cabrón. No mames. Pues móchate, cabrón, ¿no? Porque yo me siento bien verde. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Esa sinestesia es un cambio en la conciencia, ¿no? Y eso lo hacen las drogas psicoactivas. Las drogas psicoactivas, este diagrama es así, porque comienzan en las más leves hasta las más fuertes, hablando del efecto que provocan. El psicoactivo más fuerte que existe se llama NN-dimetiltriptamina, mejor conocido para los cuates como DMT. El DMT, sí, qué oso. El DMT, curiosamente, el cuerpo ya lo produce. El cuerpo lo produce en la epífisis, mejor conocida como glándula pineal, y lo produce todas las noches cuando estás dormido para poder soñar. Quedamos que la melatonina te induce al sueño. ¿Dónde se secreta la melatonina? En la glándula pineal o la epífisis. ¿Pero qué otra hormona secreta? La dimetiltriptamina. O sea que la glándula pineal, lo que Descartes llamó el asiento del alba, es la glándula del sistema límbico, que es este grupo de glándulas en el cerebro, que te lleva a dormir y ya dormido te lleva a soñar.
El proceso del sueño es muy interesante porque normalmente nuestro cerebro, como es una actividad eléctrica y esta actividad eléctrica se puede medir por una frecuencia en hertz, normalmente el cerebro tiene varios tipos de ondas que se pueden medir, ¿no? Desde las más lentas, las ondas delta, de 0,5 a 3 Hz, un poquito más rápidas, las ondas delta lentas. A partir de los 3 Hz, un poco más rápida, las ondas deltas. A partir de los 7 Hz, ondas alfa, más rápidas. A partir de los 13 Hz, ondas beta, más rápidas. Y a partir de los 26, 27 Hz, ondas gamma, rapidísimas. Entonces, delta lento. Delta no tan lento. Alfa, más o menos rápido. Beta, gamma, ¿no? Delta, teta, alfa, beta y gamma, ¿no? De 0,5 a 3 Hz, de 3 Hz a 7,5 creo. Alfa es creo que de 7,5 a 12,8, 12,9. Beta es casi que de 13 hasta 25, 26. Y a partir de 26, algo así, hasta los 30 y tantos, ya se consideran gamma. Cada una de las frecuencias cerebrales nos habla de qué tan rápido está activo el cerebro o de qué tanta actividad genera, y eso te habla de tu estado mental. Normalmente casi todo el día estamos en beta, el estado de vigilia. Comunicas, ves, caminas, hablas, ¿no? Tu mente está activa. Cuando tú cierras los ojos o te relajas, disminuyes la velocidad a alfa. Pero si estás normal y en vez de relajarte te tensas o te pones muy concentrado o absolutamente atento o estás bien en pánico o bien emputado, entonces subes a gamma. Por eso una persona que se superemputa, se encabrona y hace un drama y un pinche pancho cabaretero y todo el pedo, a los 20 minutos ya está toda mareada, cansada, quiere descansar. ¿Por qué? Porque el cerebro consume el 25% de todos los recursos. ¿Cuáles recursos? Pues los más básicos para que la mitocondria haga energía, que son oxígeno más glucosa. 25% de lo que tragas y lo que respiras se va al cerebro, cuando el cerebro pesa nada más 1,5 kilos de los 70 que pesas. Entonces, checa cómo una parte tan mínima de tu cuerpo ocupa una cuarta parte de todo tú. O sea que si hoy te comes 4 tlacoyos, ¿no? O 4 tortas, una de esas tortas se fue solamente para el cerebro. De 4 veces que respiras, uno de esos respiros se fue para el cerebro. Y entonces en actividad gamma, como tu cerebro está muy activo, ocupa mucha más energía. Y eso como te deja pues todo desguanzado, ¿no? Cuando tú ya empiezas a dormirte, entras en estado teta, que es el del sueño ligero o de la hipnosis. Y cuando ya estás así profundamente dormido, ya pasaste a delta, que es el sueño profundo. Lo curioso es que una persona, no sé, está viendo la tele a las 11 de la noche y de repente ya dice, ya le voy a pagar. Empieza a hacer su cama, se acuesta, cierra los ojitos, entra en alfa. Se cuaja, entra en teta. Y ya empieza a babear la almohada y a roncar como marrano correteado, ya pasa a delta, ¿verdad? Pero lo curioso es que después de un rato profundamente dormido, el cerebro empieza de tener esta frecuencia, acelerar, 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 hasta estar en ritmo beta, como si estuvieras despierto, pero estás profundamente dormido. ¿Cómo es posible que alguien está bien dormido tenga un cerebro con frecuencias como si estuviera despierto? Esa fase en donde la vibración se hace rápida aunque estés dormido, le llaman fase REM, por las siglas en inglés, Rapid Eye Movements, movimientos oculares rápidos. Y es cuando alguien está dormido y los ojos como que le brincan, ¿no? ¿Qué significa eso? Que está dormido, pero está soñando. ¿Qué significa? Que estás dormido, pero tu mente está activa
como si estuvieras despierto. ¿Por qué? Porque cuando estás soñando, estás despierto, pero no estás despierto en esta dimensión. Estás despierto en la siguiente dimensión. En esa siguiente octava existencial, donde la materia no es tan densa como aquí y por lo tanto no necesitas un cuerpo para existir allá. El sueño es incluso más real que este mundo. Este es el verdadero sueño. Es lo que los Vedas llamaban el Maya, la ilusión. Vivimos presos en el plano, en el mundo de lo físico, cuando realmente todo es una ilusión. Es energía que empieza a sintonizar frecuencias, dando la apariencia de la forma, manifestada en 3 dimensiones: largo, ancho, profundo, más tiempo. Pero es un sueño. Lo que vives en tus sueños tiene más realidad, porque lo que tú eres es un espíritu, y ese espíritu es más real en el plano de los sueños que en el plano material. Es lo que los toltecas conocían como el mundo tonal, el mundo de la luz, el mundo del sol, y el mundo nahual, el mundo de la luna, el mundo de los sueños. Es lo que los budistas llamaban el plano físico y el bardo. Es lo que los egipcios llamaban el mundo real y el duat. Es lo que podríamos conocer como el mundo de la energía, y el mundo etérico o astral, que es el otro, el de los sueños. Por eso decían los chinos que de día el Shen vive en el corazón, pero de noche vive en el hígado, para gestar la energía Hun, que es la energía de la dirección. En los sueños tenemos un campo de entrenamiento de la mente. Tus ojos se mueven rápido porque cada vez que tú tienes un pensamiento y cada vez que tu mente busca en tu cerebro, tus ojos se mueven. Si yo te pregunto, oye, ¿qué hiciste antier en la mañana? Vas a empezar a hacer esto. Y yo digo, güey, ¿por qué ves acá? ¿Aquí está antier en la mañana? No. Pero cada vez que tu mente busca en el cerebro, tus ojos se mueven. Se llaman modos oculares o reflejo del movimiento ocular. Y esto hace que cuando tus ojos se están moviendo como locos, cuando estás soñando, significa que tu mente está buscando en todo tu cerebro un chingo de archivos. ¿Y qué es lo que busca tu mente en tu cerebro cuando estás dormido? Soluciones a la problemática del día común. Significa que los chinos de hace 5,000 años tenían razón. En la noche el Shen, el espíritu, vive el hígado para crear el Hun, y el Hun es la energía de la dirección. ¿Qué puta madre vas a hacer mañana con lo que chingada madre te pasó hoy? Lo dicen todas las doctrinas espirituales, ¿eh? Lo dicen en el budismo, lo dicen los toltecas, lo dicen los egipcios, lo dicen los sumerios con el Nyama. Ahí te das cuenta que lo atrasado no es la filosofía antigua o las doctrinas místicas. Lo que está atrasado es la ciencia occidental, la ciencia científica basada en el método científico de Galileo y de Newton, porque todavía no alcanzan a explicar y a revelar lo que la filosofía oculta ha dicho miles de años. El problema de la filosofía oculta y el por cual es descartada y tomada como una pseudociencia es porque no habla en términos que los científicos aceptan. Los Vedas, por ejemplo, decían que el 7º chakra te conecta a la noche, al cielo y al espíritu. Cualquier lego occidental dirá, ay, ¿qué son el espíritu? ¿Qué es eso? Al mundo de la noche, no digan mamadas. Bueno, los Vedas sabían que el 7º chakra, Sahasrara, estaba conectado a la epífisis, y la epífisis genera la melatonina que te lleva a dormir y la dimetiltriptamina que te lleva a soñar. ¿Qué es eso? Es el mundo de la noche, el mundo del espíritu. Y decían, Muladhara, el primer chakra, te conecta al mundo del día,
a la tierra. ¿Y Muladhara con qué se conecta? Con las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales que secretan cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Lo que te despierta en la mañana. Entonces, las filosofías antiguas hablaban de bioquímica y de física compleja, pero tal vez no tenían los términos que los occidentales esperan. Todo era más metafórico, más críptico, más oculto. Entonces, ¿en qué estaba? Sí, las drogas. La dimetiltriptamina, que ya secreta tu cerebro para soñar, se puede obtener de otras fuentes, especialmente la corteza de la raíz del grupo de las plantas de las mimosas, como el tepescohuite aquí en México o la chacruna allá en Sudamérica, especialmente en los países que colindan con el Amazonas. Si nos están viendo de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, inclusive hasta de Colombia, saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de la famosísima bebida ayahuasca, que combina dos químicos, la dimetiltriptamina y otro que es otro químico que se llama inhibidor de la monoaminooxidasa. ¿Qué es? Antes de saber qué es el inhibidor, hay que pensar en qué es la monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa es el aguafiestas del cerebro. Imagínate que haces una superpeda, una fiesta, un quilombo en tu casa, ¿no? Y los pinches vecinos le hablan a la chota, a la tira, a la poli, a los pacos, ¿no? Y entonces llega la poli a tu casa. Disculpe, tiene que bajar su volumen porque hubo una queja vecinal. ¿Y qué hacen? Acaban con la fiesta. ¿Quién es ese? El policía. Es la monoaminooxidasa. Es una enzima que produce tu hígado, cuya función es disminuir la cantidad de cualquier neurotransmisor que el cerebro detecte que está en un exceso. Entonces, la monoaminooxidasa inclusive se utiliza en algunos tratamientos para reducir ataques esquizofrénicos, psicóticos, etcétera, precisamente para bajar el nivel de algunos neurotransmisores. Un inhibidor de la monoaminooxidasa, imagínense que llega la policía a la peda y tu prima, la loca soltera ya medio borracha, dice, no hay problema, yo lo distraigo. A ver, Poli, a ver, vamos a hablar, véngase conmigo tantito al jardín, y va y se lo besuquea. Y mira, el poli ya no va a decir nada de la fiesta, ya va a estar besuqueándose a la prima soltera en el patio de atrás y ya no paró la fiesta. ¿Quién es el inhibidor? Alguien que inactiva o suprime la acción de la monoaminooxidasa. Y entonces, ¿qué sucede? Que si ya no está el aguafiestas, la fiesta sigue prendida, ¿no? Entonces, la bebida ayahuasca es una bebida que hacen principalmente las tribus de los indígenas shipibos allá en el Amazonas, y tiene la combinación de la liana ayahuasca y de la chacruna, que es un arbusto. La chacruna contiene dimetiltriptamina y la liana ayahuasca contiene un inhibidor de la monoaminooxidasa. ¿Qué significa eso? Que la bebida ayahuasca es un cóctel súper complejo, específicamente diseñado para ponerte la fiesta y el que va a distraer al aguafiestas. La pregunta es, ¿cómo chingada madre sabían los indios shipibos de esa mezcla exacta para lograr que tú tengas dimetiltriptamina sin estar dormido? Porque ¿qué sucede si consumes ayahuasca o algunas otras bebidas que pueden contener el químico? Lo que sucede es lo siguiente: ingresa tu conciencia en el plano, en el mundo de los sueños, pero estando tú despierto. Por eso algunas personas pueden ver cosas del pasado, el nacimiento, historias de conflicto, su infancia, pueden ver cosas del futuro, pueden ver cosas de otras vidas, o simplemente ver la rejilla electromagnética que da forma al planeta, geometría sagrada, qué sé yo. Hay muchos tipos de efectos, depende de la persona, depende de su trabajo interior, depende de su propósito, depende del entorno, depende de muchos factores. Pero literalmente es como si quitaran las cortinas que te tapan de percibir el plano o mundo energético. ¿Ok?
Entonces, el más fuerte de los psicoactivos es la ayahuasca. Y ya de ahí para abajo tenemos los que tienen mescalina, como el peyote aquí en México, o el San Pedro o guachumo allá en Sudamérica. Tenemos los hongos psilocibes. Aquí en México tenemos varias especies. El psilocibe cubensis, el Panaceolus campanulatus. Tenemos, ¿cómo se llama el otro? Hay uno que es como de Vallarta, algo vallartensis creo que se llama. En las latitudes norte, especialmente en Canadá o del lado de Rusia, tienen el típico hongo de Mario Bros, que es como rojo con puntos blancos, que es la manita muscaria, ¿no? Que hasta los alces se lo comen para drogarse, ¿eh? El comer un psicoactivo para ponerte bien loco no es exclusivo del ser humano. Hay muchas especies que activamente buscan drogas para darse la colocada de su vida, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tenemos los hongos psilocibes, tenemos los ricos en mescalina, hasta arriba los que contengan DMT, abajito tenemos la salvia divinorum, y ya más para abajo tenemos la marihuana, etc., ¿no? Por ejemplo, la marihuana, que es un tema bien controvertido, tiene dos alcaloides activos, que serían el CBD y el THC. El THC o tetrahidrocannabinol es lo que genera que la marihuana te ponga pues así, ¿no? Chido, así como buen pedo, como relax, como que qué pedo, brother, no, tranquilo, vato, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué sucede? El THC, curiosamente, al tú, pues depende de cómo le hagas, ¿no? Si te la fumas, si te la comes, si te la, no sé, metes en supositorio o lo que sea, lo que hace el THC es imitar a la anandamida y se instala en el receptor de la anandamida. La anandamida es un neurotransmisor que se llama anandamida, porque ananda en sánscrito significa bendición. Es el neurotransmisor que te mete en experiencias religiosas, en introspección, en sinestesia, que es este cambio de los sentidos que les platicaba. Curiosamente, ninguno de los psicoactivos, bueno, el CBD lo que hace es relajar físicamente al cuerpo. Por eso el CBD, que ahorita está tan de moda, es muy funcional para temas de ansiedad, nerviosismos, procesos de enfermedad en donde el estrés es el factor clave. El CBD hace que la gente esté bien tranquila. No la pone pacheca, porque lo que te pachequea es el THC. Así para qué, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí hace que tu cuerpo esté así, tranquilo. Una vez fuimos a Estados Unidos hace unos meses y nos compramos unas gomitas de CBD y literal, ¿no? Te las comes y tu cuerpo está como que así, ¿no? Pero tu mente está perfectamente normal, nada más que tu cuerpo tiene como que hueva, ¿no? Como que estás en una actitud de rascarte los huevos constantemente, pero con tu mente activa, ¿no? Entonces te rascas los huevos de una manera muy consciente, ¿no? Pero bueno, sí tiene mucha función en N cosas. Para la marihuana es una planta que tiene N bendiciones, propiedades, usos, ritos, etc. Este año la maestra Miranda Guzmán va a dar un curso que se llama Cannabis Medicina Ancestral, donde ella va a intentar desmitificar toda la publicidad negativa que se le hace, ¿no? Y va a dar algunos usos que no nada más tiene que ver con drogarse, tiene que ver con usos curativos en el cuerpo. Hay cosas que ni siquiera necesitas fumártela o comértela. Hay cosas en que se puede poner en el cuerpo. Ya es muy sabido aquí en México, las frotaciones o cataplasmas con mota, con marihuana, ayudan a temas reumáticos. Es un sedante, a final de cuentas, por el alcaloide del CBD. Pero bueno, el chiste es que ninguna de las drogas psicoactivas, ninguna de este grupo genera adicción fisiológica. Lo que pueden llegar a provocar es una adicción psicológica. Agarremos el caso de los marihuanos, porque es de los psicoactivos, la que más puede generar adicción psicológica. ¿Qué es psicológica? Que tu cuerpo no te la pide, tu mente te la pide. Las que son de adicción psicológica no generan más adaptación de receptores. Lo que generan es una recaptación del mismo neurotransmisor. Secreta el químico y en vez de secretarlo más, lo que provocaría la generación de receptores, lo que hace es que ese mismo químico entre, salga.
Entonces satura al receptor, pero de forma simbólica. No hay más químico, lo que hay es más recepción del químico. Por lo tanto, tu cuerpo no crea más receptores y tú no sientes la adicción fisiológica, tu cuerpo no te la pide, pero quien te la puede pedir es tu mente. Por ejemplo, de la ayahuasca, de los hongos, del LSD. El LSD, mejor conocido como dietilamida de ácido lisérgico 25, creado por Hoffman en mitades del siglo XX, es una adaptación sintética de un hongo llamado Claviceps purpurea. Es bien curiosa esa anécdota. En Inglaterra, en algún pinche pueblito, ahí en siglo, no sé, 18, 17, el Claviceps purpurea es un hongo que crece en el centeno. Y el centeno, en ese entonces, bueno, todavía, pero casi no, el centeno se utilizaba mucho para hacer pan. Alguna vez un agricultor recoge el centeno para el panadero y ve que el centeno trae honguito. Entonces le dice al panadero, güey, pues ayúdame a quitarle el honguito y todavía sirve, todavía sirve. Seguro sí, no hay pedo, no hay pedo. Medio le quitan el pinche hongo, pues cosa que no fue tan efectiva. Hacen la harina del centeno con el hongo Claviceps purpurea, que es un hongo psicoactivo, su pinche hongo psilocibe. Entonces hacen el pan para el pueblo. Entonces imagínate que el pueblo tenía pan con ácido, ¿no? O sea, fue Woodstock en el siglo XVIII, ¿no? Fue Avándaro del siglo XVIII, ¿no? Ácido en todas las casas, la gente comiendo pan, ricos, grandes, pobres, todos. Y entonces imagínate un pueblo en ácido a las 3 horas, ¿no? No, hombre, pues en la calle bien encuerados, gente cogiendo acá, meditando, haciendo mamadas, otros espantados, llorando, viendo al diablo. Imagínate un pueblo en ácido un día entero, puta, pues fue el alcaboce. O sea, al día siguiente, el párroco, que creo que hasta se encuera, no es que tanta madre hizo, dijo, no, el diablo está en el pan, ¿no? Y el pinche pan, y el panadero que chinga a su madre, ¿no? Y es diabólico, ¿no? Y se hizo un desmadre, ¿no? Ya después se dieron cuenta que era el honguito ese el que tenía el efecto psicoactivo, que es un hongo morado chiquito, muy vistoso, de hecho, ¿no? Y entonces Albert Hoffman intentó crear el mismo compuesto, pero con reactivos dentro de un laboratorio, es decir, sin la necesidad de la materia orgánica del hongo, ¿no? Y entonces crea el ácido lisérgico, también entraría en los psicoactivos. La gente que ha probado la ayahuasca, los hongos, el peyote, sabe perfecto que al día siguiente lo último que quieres es más ayahuasca, más peyote o más hongos. Son experiencias intensas, duras, a veces dolorosas psicológicamente, te confrontan con cosas, hacen que veas pedos. No es una adicción, o sea, nadie que consuma, o bueno, no, nada es imposible, pero sería muy raro que alguien se haga adicto a esas cosas porque no son para jugar. O sea, son experiencias bien duras. Y no te haces adicto porque dices, puta madre, ya con eso ya viví, ya lo sentí, ya me conecté, ya descubrí, ya chingón, ¿no? El problema es con la marihuana. ¿Por qué? Porque su uso puede llegar a ser muy lúdico, especialmente con personas que tienen algún tipo de orientación artística por el efecto sinestésico. Imagínense un pintor, un escultor, un músico que con un porro puede ver las notas en el aire, puede sentir la electricidad de la guitarra, puede oler las emociones de la audiencia. O sea, obviamente sí expande la percepción sensorial, ¿no? Digo, quien que haya probado la marihuana no me dice que comerse una garnacha bien pacheco es rascarle las nalgas al nirvana. O sea, obviamente sí hay una percepción superlativa de muchas cosas. El problema de la marihuana es que ese THC, al limitar a la anandamida, puede generar a la persona una adicción psicológica de querer estar siempre en ese estado. La marihuana hace que en vez de estar afuera vayas para adentro. Y las personas que en el afuera ven algo que no les encanta, que les cansa, que les aburre, que no les late, etcétera, etcétera, se van a acostumbrar a que mejor de estar afuera están adentro. ¿Cómo? Pues con el churro, ¿no? ¡Fumando cohete!, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esas personas no son adictos a la hierba. La hierba no te hace adicto, no tiene los compuestos o la mecánica, la dinámica química para volverte adicto. A lo que son adictos es a fugarse de la realidad. Y eso ya es una adicción psicológica. Entonces, en marihuanos de años del 24/7 se genera algo que se llama síndrome amotivacional. ¿Qué es eso?
la productividad, el rendimiento, las ganas, el aprovechamiento, la energía vital del día disminuye. Y entonces el típico marihuano idealista que está metido en su casa, cuarentón, trabaja medio día a la semana para ganarse los 3 pesos que necesita para sustentar el papel de baño, el churro y las papitas, y pues ya no tiene una aspiración de vida. ¿Por qué? Porque está tan adentro en su mundo y en su nube de humo de mota que dice, no hombre, dinero para qué, y, no, el sistema está mal, y como es muy idealista porque anda muy creativo según él, y se la pasa pues leyendo novela, leyendo cosas, y seguramente es un gran intelectual con ideas muy interesantes, pero nunca hace nada. ¿Por qué? Porque la marihuana lo deja en ese estado de, sí, todo pisa love, no hay pedo, pues ¿para qué me muevo? Y entonces, el tema es psicológico, no fisiológico. Esas personas no les trabajas la adicción a la marihuana, les trabajas la adicción a fugarse de la realidad, ¿no? Bueno, te ponemos los imanes, Gary, ahorita para que para sacarte de eso. Bueno, todo eso es lo psicoactivo, ¿ok? Los sedantes son las drogas que hacen que tu sistema nervioso literalmente se adormezca. Ahí tenemos, bueno, pues los más fuertes son los opioides, heroína, morfina, goma de opio. Y de ahí para abajo, ¿no? Hay por ejemplo, hay una planta que se llama chilcuague. ¿Cómo es? Chilcuague. Chilcuague. El chilcuague es un sedante, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso sería de los más leves. Los barbitúricos y esas cosas están acá. Los estimulantes, el más básico es el azúcar de mesa. Después, el café. Y después del café y todo eso, pues ya empiezan las anfetaminas, las metanfetaminas, el 2CB, y los más fuertes es algo que se llama MDMA, mejor conocido en las calles como el éxtasis. Éxtasis. Ese sí es adictivo. ¿Por qué es adictivo? Pues porque está bien bueno. No, sí es cierto. El chiste es que la mayoría de los sedantes y la mayoría de los estimulantes sí llegan a generar una adicción fisiológica. Hay gente que sí es adicta al café, ¿no? El tabaco se considera un estimulante y sí genera una adicción fisiológica, lo sabe cualquier fumador. Los fármacos tienen compuestos que pueden clasificarse aquí, acá, o no, psicoactivo casi no, casi siempre sedante o estimulante, porque son drogas sintéticas exclusivamente usadas para el tema terapéutico, ¿no? Pero todos los que acaban con PAMS, el clonazepam, el diazepam y todos los PAMS normalmente son sedantes, ¿no? Hay algunos aquí inhibidores de la monoaminoxidasa o compuestos que estimulan la producción de monoaminoxidasa. Hay pues todos los ansiolíticos, ¿no? Que si el Prozac, que si el, ¿cómo se llama el otro? Bien común, bueno, ya saben, la típica droga de psiquiatra gringo, ¿no? Que a todos los pacientes que llegan con un pedo, nomás les receta eso, los apendeja y ya está, ¿no? No estoy hablando mal de todos los psiquiatras, pero muchos, su única función, más que entender qué le pasa al paciente o buscarlo, rascarlo, ayudarlo, nada más es apendejarlo. Ya está, listo, ya está medicado. ¿Pero qué es estar medicado? No es sanar nada, es tener un paliativo que medio te hace funcional, pero no estás curado de nada, compadre. Estás dopado, ¿no? Estás sedado, pero no te curaste de nada, ¿no? Y hay mucha práctica psiquiátrica que su única función es doparte. Hay muchos psiquiatras que no, hay muchos psiquiatras que dicen, ¿sabes qué? Mira, está por aquí, por allá, necesito que vayas también con un psicólogo, necesito que le rascas por aquí, por allá. O sea, como en todo, en cualquier industria, hay los que ponen en alto el nombre de esa industria y hay los que la cagan de una manera brutal, ¿no? Bueno, entonces la mayoría de las drogas, tanto las lúdicas, las prohibidas o las drogas farmacéuticas, su principal acción y el por qué funcionan y el qué hacen se encuentra aquí, en la sinapsis. O hacen que un químico se produzca más o se produzca menos o se capte mejor o se recapte. Prácticamente es eso, inclusive algunos venenos,
Por ejemplo, el DMT, la parte vegetal es la que les conté, de la chacruna o del tepescohuite, pero hay un DMT que se llama DMT-O, por su composición química, que sale de las glándulas de la piel del lomo del sapo, no cualquier sapo. No sé si se acuerdan de un capítulo de Los Simpsons donde Homero chupa un sapo en una pirámide mexicana y se pone bien locote. Es que sí es cierto, hay un sapo que si se estresa o se le toca el lomo, tiene unas glándulas en la espalda que sacan una piedrita, una gomita. Esa se recoge, se seca y es DMT-O. Y le llaman el businessman trip porque es una colocada de 3 minutos. En 3 o 4 minutos ya regresaste. Pero en esos 3 minutos que te fuiste, puta, pues fuiste a una dimensión extraña, viste un ángel, un dios, un demonio, y te das cuenta a través de un consumo de alguna vez en la vida de algún psicoactivo, especialmente los potentes, te das cuenta a nivel empírico que lo que te cuentan los misterios espirituales y las escuelas de ocultismo, te das cuenta que sí hay, sí es verdad. O sea, sí existe un plano etérico, sí hay seres que viven ahí, sí tiene sus propias agendas, tu mente está conectada allá, allá está conectado con aquí, o sea, empiezan a cobrar sentido la filosofía escrita, de alguna manera. Regresando al tema de la neurotransmisión y el cerebro, ese fue un breviario cultural. Para que estas vesículas transfieran el mensaje exacto, el impulso eléctrico debe de ser fiel, es decir, lo que manda esto debe de llegar exactamente constante hasta acá. Recordemos que la electricidad cuando viaja sin un aislante, los electrones brincan y se pierden por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sin embargo, para evitar eso, los cables de electricidad tienen un aislante, ¿no? El plástico ese negro que te dan los cables pues, encima. Si el soma quiere mandar un impulso de 8 milivolts, estos 8 milivolts tienen que salir de aquí 8 y acá llegar siendo 8. Porque si aquí salen 8 y aquí llegan 5, ya mandó otro mensaje que no era. Y se hace un teléfono descompuesto. Para eso la neurona, para lograr que el impulso eléctrico se mantenga fiel, va a necesitar la ayuda de otra chiquicelulita, una célula muy pequeña que se llama célula de Schwann. Las células de Schwann están a lo largo del axón y producen un aislante orgánico que se llama mielina. La mielina, vista de lado, tiene la misma estructura que un rollo de papel higiénico de baño, ¿no? El rollo de papel es un rollo porque es una hoja enrollada sobre sí misma muchas veces. La mielina es igual, es una lámina enrollada que va formando rollitos a lo largo del axón. Esos rollitos de mielina los produce la célula de Schwann, ¿no? Esa mielina es el aislante, es literalmente una cinta de aislar para que se mantenga constante el impulso eléctrico a través del axón cuando se envían los mensajes. Lo produce la célula de Schwann, que según yo es algo así se escribe, creo. Bueno. Sí, ¿verdad? Ni se entiende. Bueno, más o menos. Esta mielina no es totalmente constante, sino que deja unos espacios que se llaman nódulos de Rambier. Si no le entienden a mi letra, todo está en su manual, ¿eh? O sea, ahí lo tienen, con dibujitos menos piteros, sí. Bueno, entonces los nódulos de Rambier, que son estos espacios,
sirven para que otras neuronas ahí se conecten y forman lo que se llaman redes Hebbianas. ¿Qué es una red Hebbiana? En honor al señor Hebb, que fue el que las, pues podríamos decir que las descubrió, teorizó, comprobó, vio, etcétera. Las redes Hebbianas es la manera en la que el cerebro se compone y comparte, transmite y guarda información, que es las redes que forman las neuronas. La típica conexión neuronal es axón con dendrita. Es la típica red, pero hay de muchos tipos. Hay de dendrita a dendrita, hay de axón, hay de axón a nódulo de Rambier, ¿ok? Hay varios tipos de conexión, más allá de la típica que sería esta, ¿no? Y entonces podríamos decir que mientras más redes haya, aquí, acá, 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 aquí, acá, pum, 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 cada neurona puede generar cientos de conexiones, por lo menos decenas de conexiones con otras neuronas, lo que hace que el cerebro pueda tener una capacidad exponencial de proceso de información. ¿Qué significa esto? Que mientras más cableado tenga el cerebro es más denso, más pesado y tú eres más inteligente. ¿Por qué? Porque conectas lo que ves con lo que escuchas, con lo que comunicas, con lo que interpretas, con lo que defines, con lo que crees ser y todo lo que hay en medio. Entonces, por ejemplo, una persona que es inteligente para los negocios necesita varias inteligencias. Inteligencia numérica. Y esa inteligencia numérica se va a llevar a cabo entre el parietal y el frontal. Inteligencia social entre el temporal y el parietal. Un fuerte sentido de identidad, lóbulo frontal. Una capacidad de detectar lo que otros no. Y ahí tenemos que ver con el parietal, con el frontal. Entonces, cada habilidad de vida depende de que puedas tener la mayor cantidad de recursos disponibles. Miren, aprovechando que este cerebro de aquí, nunca había usado este cerebro. Este cerebro es casi al tamaño real, ¿eh? Bueno, está un poquito más grande, pero bueno, digamos, si yo estoy así, este cerebro estaría así, ¿no? En el cerebro, a ver, déjenme ver qué era eso. Todavía nos queda tiempo. En el cerebro tenemos diferentes zonas, ¿no? La división más básica, digamos, si yo estoy de frente, este cerebro está de frente, ¿no? Así. ¿No? La división más básica sería en los hemisferios. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Ok? El hemisferio derecho, empecemos por el izquierdo. El hemisferio izquierdo se encarga principalmente de la función numérica, de la función aritmética, de lo que es todo el proceso de lo que es cuadrado, hablando de cálculo, hablando de patrones matemáticos, hablando del raciocinio más complejo a nivel de cuantificación. El hemisferio derecho tiene que ver más con la parte creativa, la parte subjetiva, la parte holística, la parte sintética. El cerebro izquierdo analiza todo por sus pequeñas partes. El hemisferio derecho analiza todo de acuerdo a una globalidad. ¿Cuál es más importante? Ninguno.
necesitamos el trabajo sincronizado de los dos. Porque para tú ser inteligente necesitas analizar cosas, pero viéndolas como el big picture, ¿no? Viéndolas como en, ¿cómo se podría decir? Viéndolas en su globalidad. Hemisferio analítico, sintético. Estudio particionado, especializado, estudio holístico, globalizado. Entonces, se requiere la acción de los dos, porque uno se encarga de los detalles y otro del panorama. ¿Ok? Entonces, la división más básica son los hemisferios. Los hemisferios, para poder conectarse entre sí, tienen una membrana a la mitad y esa membrana se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso permite la transmisión de información entre estos dos lados. Este cuerpo calloso se descubrió su importancia cuando se hacían estudios en personas epilépticas. Las personas epilépticas, esa convulsión, que hay varios tipos de convulsiones, pero en general la convulsión es cuando hay un foco, una tormenta eléctrica en un lado del cerebro y a través del cuerpo calloso esa tormenta eléctrica genera un reflejo, un espejo a la misma zona del lado contrario. Cuando este foco se prende y por espejear este igual ocurre la convulsión. Había algunas terapias medio brutales para el tratamiento de la epilepsia donde se seccionaba el cuerpo calloso, llamado callostomía. ¿Callostomía? Creo que sí. Y entonces la persona disminuía la frecuencia y la intensidad de las convulsiones, pero le decían a la persona, a ver, tápate el ojo derecho. Dime cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto? La persona decía, ¿para qué es? Pues para tomar. ¿Qué color es? Pues azul. ¿Cómo se llama? ¿Qué sucede? ¿Por qué la persona no podía nombrar las cosas si le tapaban el ojo derecho? Porque el hemisferio izquierdo se encarga, entre otras cosas, de la nominalización y el lenguaje, especialmente en las áreas temporal y parietal. Y el cerebro forma un sistema cruzado. Este hemisferio, a través de un cruce que está en medio del cerebro, gobierna todo lo que ocurre en este lado del cuerpo. Y viceversa, este hemisferio gobierna todo lo que ocurre acá. ¿Okay? Los ojos igual, a través del quiasma están cruzados. Este hemisferio controla este ojo, este hemisferio controla este. ¿Okay? Entonces, si te tapan el ojo derecho, el hemisferio izquierdo no tiene su sensor visual. Y como este es el lado que se encarga de dar nombre a las cosas, si le enseñan algo a alguien que tiene el hemisferio cortado, como este cerebro no lo ve, no puede darle nombre. Entonces es vital que el cuerpo calloso no solamente se mantenga intacto, sino que cada vez se vuelva más activo, más fuerte y más denso. La verdadera inteligencia está en la interconexión de todo el cerebro. Por eso los cerebros de los hombres y las mujeres son diferentes. El hombre piensa en corredores, en cajas. La mujer, el hombre piensa en cajas y en encajarla también. La mujer piensa de una forma más global, más interrelacionada. Por eso las habilidades de cada quien son diferentes. El hombre tiene una conducta y unas habilidades en donde puede medir de una manera mucho más rápida y más efectiva lo que son las trayectorias, los espacios y las velocidades. Por eso, en general, porque claro que siempre hay excepciones, pero en general el hombre tiene mejor puntería y es mejor conductor. No es por ser machista ni por denigrar a las mujeres, es un tema biológico, neurológico. El hombre tiene mayor definición de los objetos, la distancia y la velocidad de los mismos, porque el hombre está diseñado biológicamente para proteger la cueva. Y para proteger la cueva, ¿qué necesita? Identificar el predador, dónde viene, cuánto va a tardar en llegar y cómo me tengo que preparar. Y yo poder agarrar la piedra o la lanza y atacar al predador. Y para eso tengo que hacer un cálculo inconsciente, rápido y efectivo de por dónde viene, cuánto pesa la piedra y a dónde le voy a dar. Por eso en las competencias de tiro, la mayoría son hombres. Lo mismo pasa en las competencias de manejo. Ahí se tiene que calcular de manera efectiva distancias, velocidades
y el espacio en general. ¿Cuáles son las ventajas de las mujeres? La mujer tiene un pensamiento mucho más global. Por eso la mujer tiende a ser... ¿Han escuchado esa frase que detrás de cada hombre hay una gran mujer y detrás su esposa? Bueno, esa última es una adición. Pero es cierto que muchos hombres no tienen la visión, el empuje, la motivación, ese ver el gran panorama y decir, puta, esto puede ser así, así, asado. Eso lo tienen más las mujeres. Por eso los grandes reyes, emperadores, presidentes, a veces la que está realmente gobernando, diciéndole, mira, ¿por qué no aquí, allá, o hace esto, o piensa en lo otro? Es su mujer, ¿no? Por eso, cuando tú envías a un hombre, oye, pásame el queso del refri, el hombre va, abre la puerta y hace esto. Pásame el queso, ahí voy, es que no está, que ahí está, es que no está, mi amor, no está. Y tu hija te dice, puta, si voy yo y lo encuentro, ¿qué te hago? Pues no sé, cógeme algo, ¿no? La mujer va, ni siquiera tiene que ver el refri, nomás agarra, mete la mano y saca el puto queso. ¿Qué sucedió? La mujer es más global, es más de panorama. El hombre es más imbécil, más como de así, ¿no? Entonces, tenemos habilidades diferentes, porque tenemos cerebros diferentes, porque tenemos flujos de electricidad que tienden a un circuito diferente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que seas chingón? ¿De qué depende que seas inteligente? De la densidad de tu cerebro, y esta depende del número de interconexiones, los metros de cableado que estén en tu cerebro. Entonces, lo que estamos haciendo con el neurobiomagnetismo es a través, bueno, después del cerebro tenemos la capa que cubre al cerebro, que son las meninges, que es una tricapa. La dura madre, porque está dura como su pinche madre, la pia madre y las aracnoides, que literalmente es una especie de esponja de base dura, porosa en la parte de las aracnoides, para que fluya el líquido cefalorraquídeo y esa agua sirva como el medio para poder transmitir toda la electricidad. Y después pues ya tenemos el cráneo y el cuero y el pelo y la chingada, ¿no? Entonces, cuando tú pones un imán chiquito, estás influenciando la parte más de la corteza. Pero el imán grandote, su campo magnético es más grande y puede influenciar zonas más internas. Hablando de neuroanatomía, además de los hemisferios, que están divididos, ya vimos que por el cuerpo, bueno, más bien unidos por el cuerpo calloso, la siguiente subclasificación son los lóbulos. Bueno, hay ciertas grietas que se llaman cisuras y se toman como indicador para ver la separación de los lóbulos. El más grande en el ser humano es el lóbulo frontal, es casi todo esto. Digamos, si yo estoy así de perfil, el cerebro estaría así, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal está desde arriba de los ojos hasta acá, ¿no? Es todo esto el lóbulo frontal. ¿Para qué sirve el lóbulo frontal? Es la parte del cerebro que se encarga de la identidad, de que tú sepas quién eres, cómo te llamas, dónde vives, qué quieres, qué necesitas, etc. Para mantener tranquilos a los locos de los manicomios en el siglo XVIII y XIX, lo que hacían era una lobotomía. Lo que hacían era que por la nariz o por la cuenca del ojo metían un punzón, que era un pinche fierro duro, y lo que hacían era que por el ojo o por la nariz, principalmente por el ojo, machacar esa parte del cerebro. La hacían puré. Entonces la persona ya no tenía sistema de identificación ni de deseo. Le decían, siéntate, se sentaba. Párate, párate. Come, come. ¿Qué quieres, melón o sandía? No podía decidir. No tenía el mecanismo para poder efectuar una decisión. Lo bueno es que ya no existe esa lobotomía. Ahora la cambiaron. Ahora la lobotomía ya no es con un punzón, es con una caja cuadrada que emite colores. Se llama televisión. Ese es el nuevo lobotomizador, ¿verdad? Después del lóbulo frontal, bueno, no después, pero siguiendo la secuencia, tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está, digamos que donde está la oreja, ahí arribita, todo esto de acá, ¿no? Ese es el lóbulo temporal. Principalmente se encarga de procesar la audición, la postura, la interpretación del lenguaje,
cosas así. Por atrás del lóbulo temporal está el hipocampo, que es el que se encarga de la memoria. Más para arriba, en esta zona de aquí, tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene la zona sensomotora, que es la que se encarga de que tú sientas todo lo que ocurre a tu alrededor físicamente y puedas controlar o definir el movimiento. La coordinación de ese movimiento viene por parte del cerebelo, que además de coordinar la función motriz en compañía del parietal, el cerebelo guarda una especie de copia de seguridad del cerebro, lo que llamó Carl Pribram el cerebro holográfico, en donde si quitas un pedazo, la información no se pierde, sino que las neuronas van a buscar reunirse de otras zonas para volver a sostener esa información, ¿no? Es otro tema, pero bueno, está locochón. Por último, el lóbulo occipital, que sería aquí, o sea, acá, se encarga de procesar la visión. De aquí salen los nervios ópticos y aquí están los ojos, ¿no? Si fuera una cabeza normal, salen los nervios ópticos y aquí salen los dos ojitos. Entonces, toda la luz que impacta en los ojos se traduce en una información eléctrica gracias a la retina que está detrás del ojo, pasa por el nervio óptico, se cruza a través del quiasma y llega al lóbulo occipital, donde se procesa si algo es chico, grande, rojo, verde, está lejos o cerca, te gusta o no te gusta, todo está acá. ¿Ok? Acá por debajo del cerebro, bueno, tenemos aquí el cerebelo, que ya vimos que se encarga de la copia de seguridad y de la coordinación motriz. Y acá debajo, ahorita lo vamos a ver en pantalla mejor, pero por debajo, estoy tirando esto, tenemos lo que sería el tronco encefálico, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se encarga de mandar toda esta información al resto del cuerpo por la médula espinal. Y acá estos pequeños componentes, el mesencéfalo y el no sé qué, se encargan de conectar al cerebro pues todas las partes con todas, ¿no? Y también se encargan de regular la función automática del cuerpo, como el latido del corazón, la respiración, la peristalsis, que es el movimiento de los intestinos para que lo que tragas pues pase y lo puedas cagar, etc. Y ya ahí en el mero centro, ahí está el sistema límbico, que tiene varios componentes: la epífisis, que es para dormir y soñar, la pituitaria y el hipotálamo, que se encargan de controlar la secreción hormonal de todas las glándulas, el hipocampo, que está más en los laterales para la memoria, las amígdalas cerebrales, que guardan las respuestas ante el miedo, así como el congelarte, el correr o el luchar. ¿Qué más hay ahí? El cingulado, que nos ayuda a producir más neuronas. ¿Qué más hay? El tálamo, que es el filtro sensorial para que no te atiborre toda la información que recogen tus sentidos. Y bueno, tal vez se me están volviendo algunas partes, pero no son tan importantes, ¿no? Pues así está el cerebro. Vamos a verlo en imagen. Bueno, ahí tienen la neurona. Todo esto está en su manual, ¿eh? La neurona con sus pedazos, todo el show. Ahí está cómo la mielina se forma en rollitos, la chingada. Ahí ven, bueno, un corte transversal de la mielina, donde pueden ver cómo es una bicapa lipídica, lo cual, bueno, la bicapa lipídica es el axón, nos ayuda a mantener el potencial eléctrico. Y ahí está. Esto es el axón con su membrana celular, y por encima, esto es la mielina, gracias a la acción de esta celulita, que es la célula de Schwann, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta mielina se pierde? Pues que es un cable pelado, y no pelado como yo decir peladeces, sino es un cable en donde la electricidad brinca, se pierde, y entonces la información que aquí se mandó ya no llega hasta acá. Y entonces, como ya no llega, pues entonces la persona empieza a perder la capacidad del movimiento, todo lo que es todo lo motriz se jode, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo en los nódulos de Ranvier hay un potencial eléctrico listo para que las otras neuronas se conecten, ¿no? Aquí están las sinapsis, ¿no? Aquí está el axón que envía la información, las vesículas y los receptores, que hace rato les comentaba. Y bueno, aquí vemos cómo los neurotransmisores van encajando dentro de la membrana celular de las neuronas para generar este traspaso del mensaje.
bueno, las bombas de sodio y potasio para poder enviar la información. Y aquí vemos cómo hay una especie como de pozo infinito en donde el potencial eléctrico siempre se renueva para que la información que quiere mandar la neurona siempre se pueda enviar. Y bueno, aquí vemos algunos neurotransmisores, el lugar en donde normalmente se producen. Aquí tenemos otros, pues algunas son hormonas o también neurotransmisores que nos ayudan a generar efectos en el cuerpo, como acumulación de líquidos. La vasopresina nos ayuda, por ejemplo, para regular el tamaño de los vasos capilares y aumentar la presión haciéndolos más chiquitos o bajar la presión haciéndolos más grandes, como un efecto de manguera, ¿no? Cuando aprietas la manguera para que el chorro de agua llegue más lejos y así regar la esquina del jardín, ¿no? A la que no llega la manguera, le aprietas a la manguera. Eso es la vasopresina, el pulgar que le aprieta la manguera o que lo suelta, ¿no? La oxitocina, se me olvidaba, súper importante. La oxitocina es la hormona del amor, es la que nos ayuda a entrar en procesos reales de amor, diferente a la feniletilamina, que tiene que ver simplemente con el enamoramiento, que es diferente. La histamina, por ejemplo, nos ayuda a, bueno, pues sí, inicia procesos de inflamación, ¿no? El glucagón nos ayuda a liberar el azúcar guardada en forma de glucógeno en los músculos. Bueno, en fin. Ahí vemos que algunos neurotransmisores tienen enzimas o tienen otros químicos que los van a ayudar a producirse más o menos. Muchos medicamentos funcionan a este nivel, es decir, fármacos que ayudan a la enzima que hacen que éste se produzca más o alguna señal que hacen que lo inhiba, ¿no? Es decir, actúan de manera indirecta en la sinapsis, ¿no? Y bueno, aquí vemos algunos venenos, ¿no? Y qué es lo que hacen. Por eso hay algunos venenos de algunos batracios o de algunos anfibios, que, o sea, serpientes o sapos, que pues te vuelven loco, te paralizan, te matan porque paralizan la función respiratoria o todo eso. Y bueno, pues literalmente te mueres de asfixia, ¿no? Pues porque ya no pasa la señal al pulmón. Aquí vemos algunas funciones de los fármacos, ¿no? Qué es lo que tratan y cómo es que actúan a nivel de neurotransmisión. Aquí vemos la sinapsis, ¿no? La típica, que es de axón a dendrita, pero también hay de axón a soma y de axón a axón, formando diversos tipos de redes. Una neurona puede conectarse con un chingo a la vez, ¿no? Y esto hace que si multiplicamos los 100,000 millones de neuronas por el número de conexiones que pueden tener entre ellas, en un cerebro hay mayor número de posibles conexiones que el número de planetas y soles en una galaxia. Significa que cuando te dicen, es que cada cabeza es un mundo, no, ni madres, cada cabeza es una pinche galaxia, literalmente. El potencial para el aprendizaje y el tener información en la mente es impresionante. El único límite es la creatividad, el esfuerzo, la imaginación y el creer que se puede o no se puede. Esto es una sinapsis. Y bueno, aquí nos habla de un poquito de potenciales eléctricos dentro de la membrana, cómo las neuronas del cerebro se conectan con los músculos y el movimiento y todo lo que es la capacidad motriz, ¿no? Toda la interconexión del cerebro con todo el cuerpo, las frecuencias y bueno, ahí vemos la tricapa que les decía, ¿no? Esa tricapa, este de aquí es el cerebro y esta tricapa es las meninges, que es la bolsa que cubre al cerebro. Todos los órganos tienen una bolsa que los cubre, ¿no? Tenemos los pulmones cubiertos por la pleura, el corazón por el pericardio, las tripas por el peritoneo, los huesos por el periósteo y el cerebro por las meninges, y esta es la triple capa que les comentaba. Esta aracnoides es pues una especie de esponja para que pueda fluir el líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido va por fuera del cerebro y también por dentro en unas cavernas que se llaman ventrículos, que están aquí donde está el cursor. El líquido cefalorraquídeo sirve no nada más para transmitir la señal eléctrica, sino también como una protección mecánica. En el box o en las peleas, lo que le llaman el knockout, que es cuando un golpe a la persona la tumban y le hacen perder el conocimiento, es cuando el cerebro, si este es el cráneo,
Mejor así. Es que necesito el cerebro. Si este es el cráneo y este es el cerebro es el único órgano que está flotando. Todos los otros órganos tienen suspensorios para poder pues estar colgados, ¿no? Y juntos. El cerebro no está conectado a nada, está flotando en el cráneo. Lo que evita que esté pegado al cráneo es el líquido cefalorraquídeo. El knockout en las peleas es un trancazo que hace que el cerebro pegue con el coco. Y eso hace que, pum, hay un choque eléctrico que te desconecta, ¿no? Ahora sí ponme la imagen, flaco. Ahí, por ejemplo, tienen el cerebro cubierto por las meninges, ¿no? Ahí ven cómo se pueden, bueno, ahí se están removiendo las meninges y vemos ese arrugado del cerebro que les decía que es para que cupiera más en menos, ¿no? Para que hubiera pues una gran extensión de cerebro en menos necesidad de volumen. Aquí vemos cómo pues, el sistema circulatorio del cerebro es bien importante para poder consumir ese 25% de los recursos. Ahora, aquí vemos algo bien importante. El cerebro es una especie de brócoli. Vean cómo es un brócoli. En los extremos están las hojitas y las hojitas están unidas por un tallo. Este tallo es el cableado que conecta todo el brócoli. El cerebro es igual. Estos son las hojas del brócoli, lo que le llaman la materia gris. Pero la materia gris está conectada por todo un material axónico, que es el cableado, que le llaman la materia blanca o la sustancia blanca. Y ya esto de aquí es el cuerpo calloso y acá está el sistema límbico. Esta es una sección transversal del cerebro. Es como si aquí lo partiéramos a la mitad, ¿no? Este es un cerebro visto de lado. Imagínense que estaría como así, no, al revés. Bueno, esto que ven aquí es la nuca, el cerebelo. Esto de acá es el lóbulo frontal, ¿no? Si lo partimos a la mitad, queda esto, pero volteado. Ahora el cerebelo está ahí. De este lado, aquí tengo que voltear la imagen, pero bueno, aquí el cerebro estaría así, ¿no? El cerebelo es esta parte de acá, el lóbulo frontal está aquí, que está acá, y bueno, este es el cuerpo calloso que los une, y aquí adentro está el sistema límbico, el tálamo. Este negrito es la glándula pineal, la epífisis, que se va calcificando con el tiempo. Epi significa al final de, está al final del sistema límbico, ¿no? Por acá está la pituitaria, el hipotálamo, y bueno, todo esto ya es el bulbo raquídeo, y abajo ya baja hacia la médula espinal, etc., ¿no? Esto aquí encima estaría el lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, y todo de aquí para acá, esto es el lóbulo frontal, todo eso. Entonces es como un brócoli el cerebro, ¿no? Bueno, las áreas de Brodmann, pues ahí vemos cómo cada zona, de acuerdo al estímulo eléctrico que se le aplica, es donde se catalogan pues sus funciones, ¿no? Sensoriales, motoras, la memoria, etc., ¿no? Y ahí tienen todas las zonas de Brodmann. Y bueno, esto es una radiografía del cerebro. Un imán chiquito afectaría las zonas corticales, la materia gris. Un imán grande llegaría a la sustancia blanca y al sistema límbico. Por eso utilizamos imanes de 2 tamaños. Ahí tienen los lóbulos. Y bueno, a esto quería llegar. Si yo parto el cerebro a la mitad, visto de frente, tendríamos una imagen como esta. Esto es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene 2 secciones, la sección motora y la sección sensorial. Chequen cuánta parte del cerebro se ocupa para sentir el torso. Nada más esto. Pero chequen cuánto del cuerpo se ocupa para sentir la mano y para sentir la cara. Y para sentir el aparato vocal. La lengua, las cuerdas vocales, los labios. ¿Qué significa esto? La mitad del cerebro en la parte de sentir, la mitad solamente es para la cara y la voz.
¿Y para qué es la cara? Para poder emitir lenguaje corporal que comunique. ¿Y para qué es la voz? Para lo mismo. Observen cuánto es para la mano. Ahora, en la parte que uno mueve, igual, vean cuánto espacio es para mover la mano y el pedacito para mover el torso. Y cuánto espacio para mover la cara y la lengua. ¿Qué significa eso? Que el cerebro humano le da muchísima importancia a sentir y a mover las manos y la cara y la lengua. Bueno, antes de que quites la imagen, si nosotros hiciéramos una persona en proporción a lo que necesita su cerebro para sentir y para mover, la persona sería así, de este tamaño de manos con respecto al cuerpo, de este tamaño de boca para mover y para sentir sería más o menos así. ¿Qué significa eso? Si quieres, quítame tantito la imagen. Significa, señoras y señores, que la humanidad es lo que es por cómo es su cerebro. La gran capacidad que tenemos de de mover y sentir las manos, es para que nosotros podamos crear, usar y manejar herramientas. Y eso nos da la tecnología, empezando por una de las más importantes y más básicas de todas, que se llama escribir. Para poder escribir, la cantidad de zonas necesarias que se usan en el cerebro es tremenda. La memorización de cada letra, qué significa y cómo se representa y cómo se dice. Para poder tú después leerla dentro de ti si ves la imagen de la palabra. La coordinación para hacer la letra, interpretar el lenguaje, la emoción que transmites. O sea, la escritura es un tema súper, hiper complejo. ¿Qué es la escritura y por lo tanto la lectura? La manera de inmortalizar el conocimiento. Eso es lo que hace a una civilización civilizada. Que lo que una generación aprende pueda ser congelado para que la siguiente generación también lo aprenda y se ponga al corriente. Y ahí añada nueva información. Y eso se quede congelado para que la siguiente generación se ponga al corriente y añada más conocimiento. Esa es la clave de la civilización. La inmortalización del conocimiento. ¿Para qué otra cosa se usa mucho el cerebro en temas sensomotor? La lengua y la cara. ¿Para qué son? Para decir, hola, hijo de la chingada, recuérdame. ¿Qué sucede? Tenemos 80 músculos en la jeta y podemos hablar por lo menos 5 vocales y 20 consonantes. Una gran parte del cerebro solamente se usa para poder comunicarnos. ¿Cuáles son las personas más importantes que han definido la historia en el planeta? Los contadores de historias. ¿Por qué la humanidad es la especie dominante en el planeta? Dominante relativamente, porque la especie dominante es el mundo vegetal. Ellos gobiernan al mundo. Pero ¿por qué el ser humano se siente el dominante? Pues porque nosotros somos la especie que, no podríamos decir que es la más numerosa, porque hay muchos insectos que son más numerosos dentro del mundo animal, pero en los últimos años hemos duplicado la biomasa del planeta. Entre la masa de los seres humanos y la masa de los animales que nosotros producimos para el consumo o domésticos, nosotros ya generamos más biomasa animal que la misma naturaleza. Tenemos una influencia cósmica
que es salir de la atmósfera, poner un pinche satélite encima e inclusive llegar a la luna. Que muchos dicen que sí, que muchos dicen que no, que su puta madre, entre peras o manzanas, nuestra influencia ya va hacia el cosmos. Somos tan cabrones que ya le rompimos la madre a la capa de ozono y vamos derechito a rompérsela al Amazonas. Somos una especie con mucha influencia en el planeta. ¿Cuál es la clave? Que nuestras tribus son numerosas. Y lo que podemos lograr en conjunto es tremendo, para bien o para mal. Dentro de lo que podemos lograr en conjunto y lo que nos diferencia de todas las especies es que nuestras tribus pueden ser de millones de personas. La especie más parecida al humano es el chimpancé y el bonobo. Comparten un 98% de genética. Yo conozco gente que se le ve como que hasta 99% chimpancé, ¿eh? Ese 2% que nos separa diferencia al chimpancé de nosotros. Y la diferencia, aunque anatómica no es grande, cultural y psicológica es inmensa. Solamente un 2% de genética. Por eso imagínense un extraterrestre con 10% de genética diferente. Para nosotros sería un dios. Las tribus de los chimpancés no son de más de 150 integrantes. ¿Por qué? Porque si se hace más grande, se vuelven 2 tribus. ¿Por qué no pueden soportar más de 150 integrantes maximísimo? Por el factor confianza. Para que una tribu sea tribu, los miembros de la misma necesitan confiar en los otros. ¿Cómo le hacen los chimpancés y los bonobos para confiar los unos en los otros? A través de la protección, la provisión o el sexo. Yo como chimpancé confío en ese, si me coge o me lo cojo, me protege o lo protejo, o le doy de comer o me da de comer. Las mismas monedas se utilizan aquí en la cultura humana. La protección, el alimento y el sexo. De hecho, los chimpancés hacen una especie de proselitismo en donde buscan votantes para ver quién va a ser el macho alfa. En los chimpancés el macho alfa no siempre es el más mamado, el más rudo o el más violento. A veces es el que se gana más el favor de la tribu. ¿Y cómo se la gana? Dándoles comida, protegiéndolos de simios más grandes o cogiéndoselos a todos. Y entonces la tribu dice, no, pues en este güey confiamos, porque me dio plátano, o me metió el plátano, o me protegió de que me quitaran mi plátano, ¿no? Y entonces así se elige al macho alfa de la tribu. ¿Qué creen? Que en la humanidad es igualito, ¿eh? Los políticos dicen, yo les voy a dar más seguridad, ¿no? Nos dicen, no, yo voy a elevar el Producto Interno Bruto y vamos a tener mejores sueldos. O sea, nos ofrecen comida, nos ofrecen protección, pero al final nomás nos terminan cogiendo a todos, ¿no? Pero esa es otra historia. La razón por la cual los seres humanos pueden tener tribus tan grandes es que podemos confiar en personas que ni siquiera conocemos, a pesar de que no nos cojan, no nos den comida o no nos protejan. Y la única manera en la que podemos confiar en personas que no conocemos es cuando compartimos una historia. Una historia como el catolicismo, una historia como el islam, una historia como el capitalismo neoliberal, una historia como el castellano. ¿Saben ustedes qué es México? Muchos dirán, son 2 millones de kilómetros cuadrados. No. ¿Saben qué es México? Son 130 millones de habitantes. No. ¿Saben qué es México? México es una historia que 130 millones de personas creen. ¿Qué es Argentina? Es una historia que creen 45 millones de personas. ¿Qué es Colombia? Es una historia en la que creen 50 millones de personas. ¿Qué es Brasil? Es una historia en la que creen 250, creo, millones de personas. ¿Qué es Ecuador? Una historia que creen 20 millones de personas. ¿Qué es Chile? Otra historia que creen otros 20 millones de personas. ¿Qué es el capitalismo? ¿Por qué si yo te doy un billete, tú me das un producto? Porque tú crees
que ese papel te sirve de algo. ¿Y qué es eso? Es una historia, la historia del capitalismo. ¿Qué significa eso? Que las historias que creemos en común nos permiten el lazo más básico y fundamental de confianza para poder todos trabajar en conjunto. Y eso hace que nuestras tribus, a diferencia de los chimpancés, en vez de ser de 150 miembros, sean de millones o de decenas de millones. Eso hace que, para bien o para mal, podamos generar efectos conjuntos que pueden modificar al planeta entero. Y todo eso es porque nuestro cerebro le pone mucho peso a hablar, expresar y escribir. Por eso nuestra historia y nuestra forma de medición del tiempo la tomamos con base al contador de historias más grande que ha existido en el planeta, que se llamó Yeshua ben Pantera, alguien a quien ustedes conocen como Jesús de Nazaret. Tan importante fue ese cuate con las historias que contó, que al día de hoy decimos, estamos en el año 2021 después de Cristo. Por eso son las historias las que mueven al mundo. Por eso los poetas, los músicos y los escritores son los que sin darse cuenta marcan la dirección de qué somos, con qué nos identificamos y hacia dónde habremos de ir. Por eso es más importante aprender a agarrar un libro que una pistola. Por eso es más importante empezar a tener un hábito de autoculturizarnos en vez de ceder a los intentos del sistema por volvernos más estúpidos, generándonos contenido basura, que antes estaba en las televisiones, ahora está en las redes sociales. Pero ese, señores, es otra historia. Son las 6:15, vamos a tener 20 minutos de break y de regreso nos vamos con biomagnetismo emocional, la parte teórica. ¿Está abierto el chat de Telegram? ¿Sí? Bueno, todo lo que escriben en el chat de Telegram lo leemos, no crean que no. Las preguntas todavía no son. Mañana abriremos horario de preguntas y respuestas, así que ni se desgasten en poner ahí sus preguntas ahorita, a menos de que ustedes mismos se las contesten. Mañana abriremos para nosotros ese espacio, para que ustedes pregunten lo que quieran. Mientras, nos vemos a las 6 de la tarde con 35, 40 minutos, ¿vale? 6:35, 6:40, nos vemos de regreso, hora del Centro México. Un descansito.